Hola, chicuelos y chicuelas. Seguimos con la unidad 8 de tercero de la ESO. Vaya pedazo de unidad. Considero personalmente una salvajada lo que entra en esta unidad. En el apartado de lengua son 6 páginas, pero es que en esas 6 páginas, aparte de en la 166 y 167 que aparecen las clases de oraciones según su estructura sintáctica y las modalidades oracionales, bueno, eso es suave, pero luego tenemos en la 168, 169, 170 y 171 todas las oraciones compuestas, coordinadas, justapuestas, subordinadas, una borriquería. Pero bueno, probablemente necesite más de un vídeo. Como mínimo 2 y ya veremos si no necesito 3. En este primer vídeo quiero ver la página 166, 167, seguro, porque creo que son breves, y además la 168, para ver lo que son las justapuestas y las coordinadas. Y luego ya en la 170 y 171 dedicarle 169, 70 y 71 a las subordinadas. Bueno, vamos a empezar. Ahí tenéis la 166 y 167, ¿vale? Las clases de oraciones. Vamos a ver las dos cosas, según su estructura sintáctica y las modalidades oracionales. Vamos a verlo con un Canva. Aquí tenemos. Son 2 diapositivas. Una, el ver las clases de oraciones según su estructura sintáctica, y otra van a ser las modalidades oracionales. Según su estructura sintáctica tenemos estas 4 posibilidades. Según si tienen sujeto, sí o no. Según si tienen atributo, sí o no. Según si tienen CD, sí o no. Y según la forma verbal que utilizan. Tenemos 8 tipos. Pero en realidad son como aprenderse 4. ¿Por qué? Porque si tienen sujeto se llaman personales. Tienen una persona que cumple la función del sujeto, persona o cosa, pero tienen alguien que cumpla esa función, ¿vale? Que no tienen sujeto ni siquiera omitido, porque si lo tienen omitido o elíptico sigue siendo personal, sigue teniendo un sujeto, aunque sea omitido. Cuando son impersonales, oraciones impersonales, acordad que cuando no tiene sujeto ni siquiera omitido o elíptico, no lo tiene, solían ser los verbos haber, hacer y todo cuando las oraciones que se refieren a lo climatológico, hace calor, nieva, llueve, todas esas suelen ser impersonales, no tienen sujeto expreso ni siquiera sujeto omitido o elíptico. Entonces, según si tienen sujeto, si tienen personales, no tienen impersonales. Atributivas o predicativas. Claro, te lo dice la palabra atributivas si tienen atributo. Acordad que el atributo va a aparecer siempre con el verbo ser, estar o parecer. Es cuando es un predicado nominal, si os recordáis. Pues cuando aparece el verbo ser, estar o parecer, lo más lógico es que tengan un atributo, lo que te respondía a cómo es. Mi primo es listo. ¿Cómo es? Listo. Atributo. ¿Vale? Pues si tienen atributo, atributivas. ¿Que no tienen atributo? Predicativas, que son las de los predicados verbales. Luego está si tiene CD o no tiene CD, complemento directo, acordaos. Las que tienen complemento directo se llaman transitivas y las que no tienen complemento directo, intransitivas. No confundáis que muchas veces dice, ¿tiene complemento directo? Transitiva. ¿Tiene complemento indirecto? Intransitiva. No es eso. El indirecto no nos dice nada. Si tiene CD, es transitiva. Y si no tiene CD, es intransitiva. Y ya está. Acordad que lo del CD, el complemento directo, te respondía a la pregunta ¿qué? Mi amigo tiene libros. ¿Qué tiene libros? Se podía sustituir por lo, la, los, las con el verbo. Mi amigo los tiene. Y podía convertirse en sujeto en una oración pasiva. Los libros son tenidos por mi amigo. Aunque suene raro, está bien estructurada, ¿vale? Y luego, al final, según la forma verbal, van a ser activas o pasivas. Acordad que la activa es cuando tiene un solo verbo, que os pueden parecer dos en los tiempos compuestos. Me explico, en los tiempos compuestos, acordad que es que tienen el haber delante. Hemos comido, habréis felicitado, pero eso es un solo verbo, comer y felicitar. Simplemente que es un tiempo compuesto. Y las pasivas, que ahí ya sí tienen el verbo ser más otro verbo en participio, acabado en adoído generalmente. Fuiste premiado, seremos galardonados, fuimos apresados. Siempre es
El verbo ser, estar o parecer, el ser sobre todo, en presente, en pasado, en futuro. Es decir, presente, somos premiados. En pasado, fuimos premiados. En futuro, seremos premiados. Voz pasiva es eso, verbo ser más otro verbo. Y en cuanto a las clases de oraciones, según su estructura sintáctica, es esto. Resumen, si tiene sujeto personal, si no tiene sujeto impersonal, si tiene atributo atributiva, si no tiene atributo predicativa, si tiene CD transitiva, si no tiene CD intransitiva, y si el verbo está en forma activa, es activo, y si está en forma pasiva, es pasivo. Así de sencillo, ¿vale? Luego veremos ejemplos. Y la otra clasificación es según su modalidad. Una cosa es según su estructura sintáctica y otra es su modalidad. Esta es muy fácil, porque tenéis las enunciativas. Enunciar es como anunciar, como dar información. Esta es solo dar información. Hoy hace sol, mañana será miércoles, cosas así, ¿vale? Interrogativas facilísimas de ver, las que tienen una interrogación, igual que las exclamativas, las que tienen una exclamación, esas son facilísimas. Y luego están las otras tres, que no es que sean complicadas, pero el nombre es un poquito más raro. Exhortativas, con H intercalada, exhortativas son las que ordenan o ruegan o piden algo. Cierra la puerta, por favor tráeme caramelos. Siempre que ordenan o piden algo, va a ser exhortativa. Desiderativa, desiderar, desear, ¿vale? Desear algo. Ojalá apruebe, me gustaría tener mucho dinero. Son deseos, expresan deseos. Y la última, la dubitativa. Dubitar es como dudar, la que tiene duda. Quizás venga mi tío, a lo mejor llueve mañana, ¿vale? Entonces, las que nos anuncian algo o nos informan de algo sin dar ninguna emoción, ni deseo, ni duda, simplemente nos informan. Las que llevan interrogación, las que llevan exclamación, las que desean, expresan deseo, las que expresan duda, acordaos, deseo y duda, casi siempre van a ir con qué modo de los verbos, modo subjuntivo. Ojalá yo apruebe, presente. Quizá venga mi tío, presente. Y las exhortativas, que son las que ordenan o piden algo. Bueno, y con esto hemos acabado esta clasificación, que era fácil. Luego aquí tenemos, si os dais cuenta, ejercicios, pero como pone, realiza el análisis sintáctico de las siguientes oraciones y clasifícalas atendiendo a los criterios mencionados. Yo lo que vamos a clasificar, para que veáis cómo están los ejemplos de predicativa o atributiva, personal o impersonal, va a ser ya utilizando las oraciones compuestas, ¿vale? Con esto habríamos acabado la página 166 y 167. Las quitamos de aquí en medio y nos vamos con la 168. Nos habla de las oraciones compuestas. A ver, esto es lo que digo, que es un poquito salvaje intentar hacerlo en una sola sesión, porque es que por un lado tienes las yuxtapuestas, las que vienen aquí. Por otro lado tienes las coordinadas, estas que vienen aquí, coordinación, coordinadas. Y por otro lado tienes las subordinadas. Es mucho, es demasiado. Vamos a intentar explicar, por ejemplo, en esta sesión, las yuxtapuestas y las coordinadas. Página 168. Y luego dejamos la 169, 170 y 171, que son todas las subordinadas, para otra sesión. Aunque en el Canva tengo todo junto, pero es que si de todo junto nos vamos a 1 hora o más, y en cuanto lo veáis vais a decir, esto yo no lo veo. Y, vale, ya veremos si con 30 o 40 minutos os animáis a verlo. Ojalá. Vamos a ver. Las que voy a hacer con el Canva ya es solucionando estos ejercicios de aquí, Volvió impaciente a la sala y abrió el arcón, nunca sintió nostalgia ni tuvo miedo. Ya voy haciendo ejercicios de aquí, pero así aprovecho y os voy explicando. Vamos con el Canva. Aquí. Oraciones compuestas. Fijaos, 58 diapositivas. Total, nada, pero es que os lo explico muy despacio, creo que bastante bien, y usando ejemplos y ejercicios del libro. Vamos a ver. Yuxtapuestas, facilísimas. La verdad es que lo que vamos a ver hoy, yuxtapuestas y coordinadas, son muy fáciles, porque es que es igual que la oración simple, igualita. Mirad las yuxtapuestas.
¿Tienen más de un verbo? Bueno, esas van a ser todas, por eso se llaman oraciones compuestas, compuestas por más de un verbo. Esas van a ser tanto las justapuestas como las coordinadas como las subordinadas, todas tienen más de un verbo. Si tuvieran solo un verbo serían las simples. Ahora vamos a ver las que tienen más de un verbo, las compuestas, que va a ser fácil porque simplemente las vamos a separar y las vamos a hacer como si fueran simples. Vamos a ver, son oraciones independientes, es decir, la una puede existir sin la otra. Si yo digo mi padre es enfermero y mi madre es doctora, por un lado tengo mi padre es enfermero y por otro mi madre es doctora. Son independientes, podrían existir solas, ¿vale? Bueno, las justapuestas van a estar separadas por una coma o por un punto y coma. Siempre. Y pongo varios ejemplos aquí. Por ejemplo, Elvira toca la guitarra, punto y coma. Juan toca el saxofón. Unos reían, coma, otros aplaudían. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien fácil. Si nos pone esta en el examen, nos dedicamos primero a esta. Elvira toca la guitarra, la analizamos, oración 1. Nos dedicamos a esta después, la analizamos, oración 2. Igual que aquí, unos rían, oración 1, otros aplaudían, oración 2. Vamos a ver ejemplos con los que vienen en las actividades. Nunca sintió nostalgia ni tuvo miedo. ¿Tiene más de un verbo? Sí, sintió y tuvo. ¿Son oraciones independientes? Sí, podrían existir solas. Nunca sintió nostalgia, ni tuvo miedo. A ver, esta puede sonar rara porque, claro, pone ni porque va detrás de nunca, pero si estuviera solo sería no, tuvo miedo. Y son dos oraciones independientes, se podrían hacer solitas. Nunca sintió nostalgia, no tuvo miedo. Y están separados por una coma o por un punto y coma. Aquí está, estas están separadas por una coma. ¿Cómo se harían? Como os he dicho, vamos a hacer primero esta y luego esta. Mirad, las separamos. La coma es la que me lo separa, o el punto y coma. Tengo por un lado la oración 1, por otro lado la oración 2. Oración 1, nunca sintió nostalgia. Oración 2, ni tuvo miedo, que es como no tuvo miedo, ¿vale? Vamos a hacer la 1. Aquí no me voy a parar mucho porque creo que no tendréis dudas, que es así, lo voy a decir muy rápido. Si tenéis dudas, me lo preguntáis en comentarios o veis un poquito las unidades 5, 6 y 7, que es donde explicamos cómo se hacen las oraciones simples, porque ya lo hemos convertido en dos simples, simplemente, ¿eh? Bueno, nunca sintió nostalgia, verbo sintió, empezamos a preguntar, ¿qué sintió? Nostalgia, un grupo. Cuando la sintió, nunca, otro grupo. Ya están hechos los grupos. ¿Hay alguno preposicional? No, no empiezan por preposición. Pues empezamos con nunca. Nunca, ¿cuál es la palabra más importante? La única que hay. ¿Es adverbio? Pues grupo adverbial. Nostalgia, ¿cuál es la más importante? La única que hay. Nostalgia es un sustantivo, pues grupo nominal. Ya sabemos cómo son los grupos. El único que podía ser sujeto es este, el grupo nominal, pero no es sujeto. ¿Por qué? Porque yo puedo ponerlo en plural y no me cambiaría el verbo, ¿eh? Nunca sintió molestias, por no decir nostalgias, que os va a sonar mal. Nunca sintió molestias, no me cambia el verbo, no es el sujeto. Entonces tenemos que ver a ver si está omitido. ¿Se puede poner delante de sintió yo, tú, él? Sí, él o ella, como tengo aquí. Él sintió nostalgia, ella sintió nostalgia. Pues ya está, es el sujeto omitido o elíptico. Y lo ponemos como siempre. Núcleo, pronombre, grupo nominal, sujeto omitido. Luego vemos los complementos, que solo pueden ser los grupos que no son el sujeto, ¿vale? Nunca responde a cuándo. Pero acordaos, si alguien pusiera complemento circunstancial de tiempo, también estaría bien porque te dice el tiempo, pero no, nunca, tampoco, son como adverbios de negación, ¿os acordáis? Entonces, los adverbios de afirmación, sí, siempre, también podréis poner complemento circunstancial de afirmación. Los de duda, probablemente, posiblemente, quizás, complemento circunstancial de duda. Y los de negación, no, nunca, tampoco, ni complemento circunstancial de negación, que también existen esos complementos circunstanciales, aunque no se suelen ver. ¿Y nostalgia qué es? Lo primero que te responde a qué. ¿Qué sintió? Nostalgia. Lo segundo es que lo podemos sustituir por lo, la, los, las con el verbo. Nunca la sintió. Y lo tercero es que podría ser sujeto de la oración pasiva. La nostalgia no fue sentida nunca, sería, ¿vale? Vale, pues sería CD entonces. Y el predicado verbal, porque el verbo no es ser, estar o parecer. Ya está, ya lo tenemos hecha. Ahora, para ver lo de la clasificación de las oraciones según su estructura sintáctica. Como tiene sujeto, aunque esté omitido, como tiene sujeto, es personal. Como tiene el predicado verbal, y por lo tanto no tiene atributo, es predicativa. Como tiene CD, es transitiva. Y ahora nos fijamos en el verbo. ¿Es un verbo solo o es con el verbo ser más otro verbo? Es un verbo solo, pues es activa.
¿De acuerdo? Es muy fácil. Yo creo que clasificarla según su estructura sintáctica es facilísimo. Sigamos. No tuvo miedo o ni tuvo miedo la oración 2, pues hacemos lo mismo. La resolvemos, la analizamos, el verbo estuvo, que tuvo miedo, es un sustantivo, iba a ser CD igual que antes, nostalgia, lo tuvo, se sustituye por el miedo fue tenido o no fue tenido, y el ni, que es un adverbio de negación, pues complemento circunstancial de negación, predicado verbal, porque no es ser, estar o parecer, y otra vez el sujeto omitido, porque acordado que podría ser, tuvo miedos, o tuvo cosas, porque por si os suena mal miedos, está bien dicho y no cambia, no es el sujeto. Pues es omitido, sí, él o ella no tuvo miedo, ni tuvo miedo. Sujeto omitido. Y pasa lo mismo, como tiene el sujeto omitido, personal, como tiene predicado verbal sin atributo, predicativa, como tiene CD, transitiva, y es solo un verbo, no es el verbo ser, estar o parecer más otro, activa. Y ya tenemos esa oración hecha, ¿vale? Sigamos. Aquí. Algunas veces tiene gracia, otras es muy pesado. Otra oración de las que viene en la tarea. ¿Tiene más de un verbo? Sí, tiene y es. Dos verbos. ¿Son oraciones independientes? ¿Pueden existir por sí solas? Sí. Algunas veces tiene gracia, está bien dicho. Otras es muy pesado, que sería otras veces, porque como lo tiene aquí, lo ha eliminado, lo ha convertido esto en pronombre. Otras es muy pesado, pues también. ¿Y está separado por coma y punto y coma? En este caso por punto y coma. Así que son justapuestas. Perfecto. Tenemos dos oraciones separadas por el punto y coma. Algunas veces tiene gracia, oración 1. Otras es muy pesado, oración 2. Vamos a hacer una y ya está. Algunas veces tiene gracia, verbo tiene, y empezamos. ¿Qué tiene gracia? ¿Cuándo? Algunas veces. Gracia sustantivo, cede. ¿Por qué? Porque algunas veces la tiene. O la gracia es tenida algunas veces por él. Aunque suene raro, está bien construida, ¿vale? CD. Ya digo que voy rápido con esto porque esto lo hemos visto en la unidad 5, 6 y 7. Como esta responde a cuándo y te dice el tiempo, algunas veces, pues complemento circunstancial de tiempo y el sujeto omitido. Ya está, muy bien. Tiene sujeto, aquí, tiene sujeto, pues es personal. Tiene predicado verbal, no tiene atributo, pues es predicativa. Tiene CD, pues es transitiva. Y el verbo es en forma activa, no es el ser, estar o parecer. Ya está hecha la oración 1. Vamos con la oración 2, ¿no? Otras, que como otras veces, es muy pesado. Muy bien. El verbo ser. Hombre, tenemos un verbo ser, que tenemos predicado nominal y vamos a tener atributo, porque con el verbo ser, estar o parecer casi siempre hay atributo, que te responde a pregunta cómo, suele ser un adjetivo, un grupo adjetival, y es con el verbo ser, estar o parecer. Eso es. ¿Cómo es? Muy pesado. Atributo. Porque también se sustituye por lo es. El atributo, es como parecido al CD, pero con el verbo ser, estar o parecer. Y luego otras, como es otras veces, te señala el tiempo. Y es pronombre, porque otras es un pronombre de los que llamamos un cuantificador, de eso que si hubiera tenido veces aquí, otras veces, sería un determinante cuantificador y el sustantivo. Pero como quita veces, lo llamamos pronombre. Aunque algunos profes, si van a la gramática nueva, no a la tradicional, a la nueva gramática, no lo van a llamar pronombre, lo van a seguir llamando determinante sin el nombre expreso porque ya está, con antecedente, vamos a decir, porque como antes ha dicho, algunas veces, otras, pues es el determinante del sustantivo que aparece anteriormente, veces. Pero bueno, casi todos seguro que os dicen que los llaméis pronombre. No lo sé, como diga vuestro profe o vuestra profe, ¿vale? Y es circunstancial de tiempo. Perfecto. Pues ya lo tenemos. Lo único que era más raro es que es un atributo esto, porque es con el verbo ser y es predicado nominal. Eso me lo ha dicho el verbo ser. Si hubiera sido otras, tiene caramelos, pues no sería ni predicado nominal ni atributo. ¿Vale? Bueno, entonces, esta, ¿cómo es? Como tiene sujeto, es personal. Como tiene atributo, es atributiva, es así de fácil. Y como tiene el verbo ser, estar o parecer, es activa. Cuidado porque estas no son ni transitivas ni intransitivas, Para que sea transitiva o intransitiva, no tiene que ser atributiva. Cuando ponemos predicativa,
es cuando vamos a decir si es transitiva o intransitiva. Si ponemos atributiva, olvidaros, no decimos nada. Bueno, y aquí tenemos las dos juntitas. Por cierto, esto lo habré hecho en la de antes y no lo hemos visto aquí, claro. Después de la oración 2, lo único que he hecho es, si os dais cuenta, esta oración, la oración 1, es igualita que esta. Igual, simplemente les he puesto que esto es como lo he analizado anteriormente y esto simplemente señalo que esta es la oración 1 y esta es la oración 2. Y aquí hacemos lo mismo. Aquí está analizada la otra y aquí simplemente las construyo las dos, una en un lado y otra en otro. Y ya está. Y si nos vamos a las coordenadas, son muy parecidas. Lo único que en vez de una coma o un punto y coma, va a tener una conjunción. Tienen más de un verbo, ya lo sabemos. Son oraciones independientes, igual que las justapuestas, unidas por una conjunción, ¿vale? Que simplemente lo vamos a llamar nexo a la conjunción. ¿Qué tipos de conjunción hay? Según los tipos de coordinadas. Las coordinadas copulativas tienen las conjunciones copulativas, si os acordáis, la I sobre todo. Y la I la pongo entre paréntesis porque es simplemente cuando no podemos poner I porque la siguiente palabra empieza por I, por ejemplo, si dijéramos Tomás y Irene, sabéis que esa I no se dice Tomás e Irene, pues cuando no usa la I, usa la E y el ni, que es como la I en negativo, pero la I es la que más os va a salir, como conjunción copulativa. Oración coordinada adversativa, las que usan conjunciones adversativas, pero si no, sin embargo, esta os recuerdo simplemente que como para recordarlo, como son dos palabras, en realidad no es una conjunción, es una locución conjuntiva. Se llama locución cuando son varias palabras y no solo una. Y luego las disyuntivas, las oraciones coordinadas disyuntivas, las que usan las conjunciones disyuntivas, sobre todo la O. Vale, la U pasa lo mismo cuando la siguiente empieza por O, 7 O 8, no 7 U 8. Y o bien, que como veis es una locución disyuntiva y usa la O. Copulativas la I, adversativas pero, sin, sin embargo, disyuntivas la O. Ejercicios del libro. Volvió impaciente a la sala y abrió el arcón. Pues bien fácil. ¿Tiene más de un verbo? Sí, volvió y abrió. ¿Son oraciones independientes? Si quitamos el nexo, la conjunción copulativa, sí. Por un lado tenemos volvió impaciente a la sala y por otro abrió el arcón. Son oraciones perfectamente independientes que podemos escribirlas solas si tienen sentido. Y ahora, unidas por una conjunción que va a ser el nexo, sí, aquí tenemos la I. ¿Qué me está diciendo esta I? Además de señalarme las dos oraciones, oración 1, volvió impaciente a la sala, oración 2, abrió el arcón, me dice que va a ser una coordinada copulativa, porque usa la I. Vamos a analizarlas. Primero las separamos. Este se va a llamar nexo, no se llama nada más, nexo. Digo esto porque luego vais a ver cómo las subordinadas tienen otras funciones. La oración 1 es volvió impaciente a la sala, la oración 2 abrió el arcón. ¿Qué hacemos ahora? Pues igualito que con las justapuestas. Una por una, no lo intentéis hacer todo que os hacéis un lío. Vamos a coger esta y la hacemos, olvidándonos de lo demás. Volvió impaciente a la sala, verbo volvió, cómo volvió impaciente, dónde volvió a la sala. Grupos. ¿Hay alguno preposicional? Sí, este, que empieza por preposición. Pues ya sabéis, preposicional y siempre lo mismo. Enlace preposición, término grupo nominal. Y este grupo nominal son un determinante artículo y un núcleo sustantivo. Muy bien. Impaciente, solo una palabra, es adverbio, pues grupo adverbial. Y luego no hay ningún grupo nominal, no teníamos sujeto. Vamos a ver si está omitido. Él, ella volvió, sí, perfecto. Y ponemos lo de siempre en los omitidos. Núcleo pronombre, grupo nominal, sujeto omitido. Es predicado verbal, porque no es ser, estar o parecer. Y ahora vamos con los complementos. Este que a lo mejor os hace un poquito lío, vamos a ver. Lo que respondía a la pregunta ¿cómo volvió? Podía ser, por un lado, atributo, si fuera el verbo ser, estar o parecer. No es atributo. Complemento predicativo, si tiene género o número, es decir, si lo podemos poner en femenino o en plural. Sí, impaciente, impacientes. Si en vez de él hubiera sido ellos, volvieron impacientes. Como se puede cambiar el género o el número, no hace falta que sean las dos cosas, es predicativo.
Y luego, ¿dónde volvió? A la sala circunstancial del lugar, me indica el lugar. Ya está, perfecto. ¿Cómo será esta oración? ¿Tiene sujeto? Sí. Omitido, pero lo tiene. Pues entonces es personal. ¿Tiene atributo? No. Pues es predicativa. ¿Tiene CD? No, pues es intransitiva. Pero veis, porque es predicativa. Si llega a ser atributiva, lo de transitiva o intransitiva no hay que ponerlo, ¿eh? Solo cuando es predicativa hay que ver si tiene CD o no. Y luego, ¿cómo está el verbo? En voz activa. Sin el verbo ser, estar o parecer, delante. Ya hemos hecho una. Perfecto, vamos por la segunda. Abrió el arcón. Jolín, parece muy difícil, pero si lo separáis, fijaos qué frasecita, abrió el arcón, qué diminuta, qué fácil. El verbo abrir, ¿qué abrió? El arcón. ¿Me ha respondido a qué? ¿Lo puedes sustituir por Lola? Lo abrió, sí, por CDE. Además, aquí se convierte en sujeto, ¿verdad? El arcón fue abierto por él. Perfecto, esta suena bien y todo. Grupo nominal, CD, determinante artículo, núcleo sustantivo. Ya está. Este no podía ser el sujeto porque puedes decir abrió los arcones y no se cambia el verbo, pues lo buscamos y es él, ella. Muy bien. Fijaos qué facilísima esta, ¿no? Predicado verbal porque no es ser, estar o parecer. Entonces, ¿tiene sujeto? Sí. Personal. ¿Tiene atributo? No. Predicativa. ¿Tiene CD? Sí. Transitiva. ¿Cómo está el verbo? En voz activa. Ya está. Las ponemos juntitas. Y es así de fácil. Simplemente añado oración 1 en lo que ya he hecho y oración 2 en lo que ya hemos hecho. Es así de fácil. No os atoxiquéis, no os pongáis nerviosos. ¡Ay, qué larga, qué larga! Bueno, buscad el nexo. Y una vez que tenéis el nexo, si es conjunción van a ser coordinadas y si es coma o punto y coma van a ser justapuestas, las hacéis por separado y ya no son tan largas. Vamos con la última que hacemos hoy. Confiaba plenamente en él, sin embargo, no le contó su secreto. ¿Cuál es el nexo? Sin embargo, y ya me dice que es adversativa, ¿os acordáis? Pero, si no, sin embargo, vale. Tiene más de un verbo, sí, confiaba y contó. Son oraciones independientes, sí, porque si le quito el nexo, podéis decir confiaba plenamente en él, y tiene sentido, no le contó su secreto y tiene sentido, no depende una de otra. Muy bien, y tenemos, como he dicho, el nexo que me dice que es coordinada adversativa. ¿Qué vamos a hacer? Venga, pues cogemos la oración 1, confiaba plenamente en él y la vamos a hacer, y cuando acabemos cogemos la oración 2, no le contó su secreto y la hacemos. Y ya no son tan largas, ya son cortitas. Confiaba plenamente en él, verbo confiaba. ¿Cómo confiaba? Plenamente. ¿En quién confiaba? En él. Grupos. ¿Hay alguno preposicional? Sí, pues es enlace preposición, término grupo nominal, con un núcleo pronombre, fijad, no es un sustantivo, yo, tú, él, no, es un pronombre, que también son grupos nominales. Predicado verbal, por confiar. No hay ningún grupo nominal, no tengo el sujeto aquí, estará escondido, sí, él o ella, ponemos lo de siempre. Y ahora aquí vamos a ver, complementos. El que responde a cómo podía ser atributo, si era ser, estar o parecer, no es atributo. Podía ser complemento predicativo, como el de antes, si tiene género o número. ¿Plenamente se puede poner en femenino, masculino, en singular, en plural? No, no cambia nunca. Pues es lo que nos queda, un complemento circunstancial de modo, que me dice cómo confiaba, me dice el modo que confiaba en él. Y este, que a lo mejor resulta un poquito complicado, acordaos que cuando para resolver este grupo necesitábamos coger la preposición, por ejemplo, en quién confiaba, cómo confiaba, dónde confiaba. No, tenemos que poner en quién confiaba. ¿Por qué? Porque este verbo siempre va a necesitar esta preposición. El verbo confiar no podéis ponerlo sin esta preposición, ¿verdad? Confío mucho, vale, pero tendrá que decir en qué o en quién, siempre. Pues esos verbos que obligatoriamente llevan una preposición es lo que se llamaba complemento de régimen, si os acordáis, ¿vale? Bueno, ya digo que si no os acordáis, mirad la unidad 6-7, que ahí está. ¿Tiene sujeto? Sí, por lo tanto es personal. ¿Tiene atributo? No, y es predicado verbal, por lo tanto es predicativa. ¿Tiene CD? No, por lo tanto es intransitiva. ¿Es el verbo ser, estar más un verbo en participio? No, pues es en voz activa. Vamos con la oración 2 y la hacemos. No le contó su secreto. Fijaos, aquí vamos a ver unas cosillas nuevas. Recordar, vamos. Verbo contó. Muy bien. ¿Qué contó? Su secreto.
y no y le, que son de estos pronombres o adverbios que van delante del verbo y son solitos. No es un adverbio de negación, pues ya podéis, núcleo, adverbio, grupo adverbial, complemento circunstancial de negación. Le es un pronombre, lo, la, los, las, le, les. Si fuera lo, la, los, las, tenemos que poner complemento directo, pero es le, y en le, les, siempre es complemento indirecto, ¿vale? ¿Os acordáis que decía yo que cuando hay un complemento indirecto, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, es que ya hay un complemento directo? Miradlo, es que está aquí ya. ¿Por qué es complemento directo? Porque lo podemos sustituir por lo, la, los, las, no lo contó, no lo contó. Por cierto, aprovecho para deciros, los que no lo dominéis, para los oídos, que se ha complicado. Pero va a aparecer en una oración posterior de las subordinadas, creo. No lo contó. Si quisiéramos añadir esto, no podríamos decir no le lo contó, ¿verdad? Que era horrible, no le lo. Porque sepáis que cuando están los dos, el le y el lo, o el le y el la, este le se convierte en se. A que no se lo contó, sí que suena bien. Que sepáis que es pues una cosa que se suele hacer. Cuando está le y lo o le y la, el le se convierte en se, para que suene mejor. Pero bueno, eso es otra historia. Esto se puede sustituir por lo y podría ser sujeto de la pasiva. Su secreto no le fue contado. Ya está, pues es CD. Y ahora, tiene sujeto sí, personal. Tiene atributo no y además es predicado verbal, no es nominal, predicativa. Tiene CD sí, transitiva. Y el verbo está en voz activa. ¿Veis? Es fácil clasificar. Una vez que hemos hecho esto, clasificarlo sintácticamente es muy fácil. Y ahora simplemente lo que hemos hecho. Al nexo le ponemos solo nexo, que no hay que ponerle nada en las coordenadas, nada, nexo, y hacemos las oraciones. Esta ya la tenemos hecha, le ponemos oración 1, esta ya la teníamos hecha, le ponemos oración 2. Y así es como se harían estas oraciones. Esta sesión la voy a dejar aquí y entonces ya solo queda despedirme de vosotros, como de costumbre. Bueno, pues lo dicho, esta sesión la dejamos aquí y haremos una sesión en breve con las páginas que nos quedan, la 169, 170 y 171, es decir, la oración compuesta por subordinación, tanto sustantivas como de relativo, como adverbiales. Pero eso en la próxima. Hasta la próxima.